tutorial de SEIEF en el que vamos a trabajar con los apartados de asistencia y actitud. Bueno, pues aquí tenemos los apartados de asistencia y actitud. Vamos a trabajar con ellos. Primero vamos a ver el de asistencia. Bien, como veis en la pantalla de asistencia tenemos en el lado izquierdo faltas sin justificar, faltas justificadas y retrasos. En el lado derecho tenemos las correspondientes columnas para valorarlos. Nos tenemos que fijar cómo la nota final de este apartado parte de 10. Los alumnos parten de un 10 de asistencia. Y lo que vamos a hacer con cada uno de estos apartados que valoramos es restarles notas a partir de ese 10. Entonces, por ejemplo, como faltas sin justificar, vamos a restar, por ejemplo, dos puntos, por cada falta sin justificar, 0.25 por cada falta justificada y retrasos 0.5. Recordad que en SEIEF siempre los decimales se introducen con un punto y nunca con una coma. Bien, si yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo en valorar faltas justificadas, por ejemplo, o retrasos, dejaría el descuento a 0 y después aquí pues no introduciría ninguna falta justificada. Bien, supongamos que el primer alumno, por ejemplo, tiene 2 faltas sin justificar al final del trimestre. Pues su nota, su calificación, como veis, se ha quedado en 6, porque le hemos dicho que reste 2 puntos por cada falta sin justificar. Siguiente alumno, Félix Barcina, tiene, por ejemplo, 2 faltas justificadas. Imaginemos, pues le va a restar 0,25 que hemos dicho por cada falta, pues se le queda en 9,50. Por ejemplo, aquí el tercer alumno tiene 4 retrasos al final del trimestre. Bueno, pues como hemos dicho, aquí hemos puesto que le reste 0,50 por cada retraso, al tener 4 se le queda en un 8. Bien, y así, pues por ejemplo, vamos a poner varias faltas y retrasos. Este alumno, por ejemplo, tiene faltas sin justificar, faltas justificadas, retrasos, etc. Bien, guardamos, siempre guardamos antes de salir y vamos a ir al apartado de evaluación para comprobar cómo se han trasladado esta nota final del apartado de asistencia, cómo se ha trasladado al apartado de evaluación. Vamos allí y comprobamos en el apartado de asistencia cómo esas calificaciones, al guardar allí en la página correspondiente, se han trasladado a la hoja de evaluación, de esta segunda evaluación en la que se encuentra este curso. Vamos a, como veis, tenemos la columna de asistencia con calificaciones, pero en la nota final aparece 0. Bien, eso es porque no hemos ponderado cada uno de los apartados. Vamos a darle, por ejemplo, un 10% al apartado de asistencia, un 10% al apartado de actitud, un 30%, por ejemplo, al apartado de teoría, 50% al apartado práctico. Como veis, ya en la calificación final ya hay alumnos que tienen nota. Por ejemplo, Sergio Casas tiene un 1 y el resto tienen 1. Y hay alumnos que tienen 0. Esto es porque la nota real de evaluación es esta de aquí, la columna donde pone nota, 0,60, 0,95, 0,80, etc. Lo que hace SEIEF es redondear siempre al entero inferior. Por tanto, si tiene un alumno 0,60, su calificación correspondiente en el redondeo, en la nota final, sería 0. ¿Que queremos que redondee esa calificación? Pues para eso tenemos esta columna que se llama redondeo, para redondear las notas según nuestro criterio. Entonces 0,60, si yo quiero que ese alumno, porque ha pasado por ejemplo del medio punto, tuviera un 1, pues le redondearía con 0,5 y ya como veis tiene un 1,10 que corresponde en el redondeo a 1 de nota final. Esta es la nota que iría para los boletines, esta es la nota final real que tendría ese alumno. Bien, una vez visto el apartado de asistencia, vamos a ver el apartado de actitud. Vamos a guardar los cambios que hemos realizado
y vamos al apartado de actitud. Bien, dentro del apartado de actitud, pues tenemos tres partes para calificar, tres criterios. Por un lado está la nota de clase, que significa que la valoramos si queremos asignar una nota global a esa clase por su comportamiento, su trabajo a lo largo del trimestre. La nota individual, que correspondería a la nota que nosotros, aquí tenéis la columna en la cual nosotros valoramos el comportamiento individual de cada alumno pues al final del trimestre. Y el tercer ítem, el tercer criterio sería notas diarias, que se refiere a las calificaciones diarias que puede tener un alumno a lo largo del trimestre. Veis como aquí aparecen las fechas de las calificaciones y nosotros valoraríamos. Entonces, vamos a ponderar cada uno de los apartados. Imaginemos que la nota de clase, por ejemplo, le ponemos un 20% sobre el final, la nota individual le ponemos un 40% y las notas diarias pues otro 40%, como comprobamos aquí el 100%. Bien, vamos a asignar una nota global a la clase para valorar ese apartado nota de clase. Bueno, imaginemos que esta clase en conjunto han trabajado bastante bien y consideramos que tienen un 8 como clase, como grupo clase. Vemos aquí como automáticamente al poner ese 8, toda la columna nota de clase, todos los alumnos tienen la nota 8. A continuación, bueno, antes de nada, si yo no quisiera valorar ese apartado, lo dejaría aquí a 0% y no asignaría ninguna nota de clase y no hay ningún problema. Cada uno valora los apartados que considere oportuno. En SEYEF simplemente os damos posibilidades, no es obligatorio. Bien, en la nota individual, pues bueno, vamos a asignar notas individuales aleatorias, por ejemplo, y como vemos, la nota individual se pone en esta columna. Y veis cómo la nota final, pues ya cada alumno tiene una calificación final. Una particularidad que tenemos que comentar aquí es que automáticamente la nota que se ponga en el apartado nota individual se traslada a la columna de notas diarias. Esto es así porque si nosotros queremos asignar notas diarias solo a algún alumno en un día concreto y particular y no a todos los alumnos, pues aquellos alumnos a los que no les hayamos puesto nota tienen que tener en las columnas notas diarias, en la columna de notas diarias, tienen que tener alguna calificación. Entonces, por defecto, tienen la misma calificación que le hayamos puesto en individual. Pero si a ese alumno, por ejemplo, vamos a ver el primero, Patricia Alonso, imaginemos que este día, el martes 11 de octubre, que está aquí el mes en el que tenemos las calificaciones, imaginemos que ese alumno se ha portado mal y le he puesto un negativo, le pongo un 4, ya al introducir una calificación en las notas diarias, en ese apartado de notas diarias va a tener en cuenta esa calificación y no la nota individual que tenía antes. Pero de este modo me aseguro que yo no tengo por qué poner en ese día concreto a todos los alumnos una calificación diaria. No me obliga a mí. Por eso es por lo que la nota individual se traslada a nota diaria. Por ejemplo, el segundo alumno, Félix Barcina, imaginemos que un día tuvo un negativo y al día siguiente le puse otro negativo, un 4 y un 3. Entonces lo que va a hacer SEYEF es que la nota diaria la va a sacar de la media de todas las calificaciones que yo haya puesto a lo largo de los días que los alumnos tienen clase. Y vemos cómo se le queda en 3,5. Mientras que al resto de alumnos que no les he asignado ninguna nota diaria, pues su nota corresponde con la nota individual. Vemos, otro le puse un 8 porque se portó muy bien, un día concreto, 9, un 1, pues depende de la nota que asigne, pues vamos viendo. Al final, entre las tres columnas, los tres criterios, según su ponderación, que la hemos hecho antes, pues nos da una nota final
en el apartado de actitud, como vemos aquí, que en la columna gris. Es esta nota la que se va a trasladar del apartado de actitud a las calificaciones de evaluación, como vamos a comprobar ahora mismo. Guardamos y vamos a comprobar en el apartado de evaluación cómo esas calificaciones se encuentran aquí, como veis. Y según su porcentaje que hemos asignado, pues me permiten ver las calificaciones que van llevando los alumnos en ese momento. Una cuestión importante en actitud es que en este curso, por ejemplo, la segunda evaluación pues debe de ser que le he asignado solo unos cuantos días en octubre. Si tuviera otro curso, vamos a ver otro curso por ejemplo, veis que tiene 2 meses, pues veis, me aparecerían los días con los que tengo clases con ellos en octubre, que es el mes en el que estaríamos aquí, y si quiero poner calificaciones en noviembre, pues pincharía ahí, veis, en diciembre, y tengo aquí pues todos los días el martes 1, el miércoles 2, martes 8, los días con los que tengo clase con ellos. Bien, pues esto ha sido todo. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo vídeo.